¿Alguna vez te has imaginado presentando tu propio late night? Esto para mí, en mi cabeza, es mi propio late night. En mi cabeza, esto es una fusión de Conan, Johnny Carson, Crónicas Marcianas, y tú eres Galindo. ¿Por? No, por curiosidad, porque sabía que habías estado detrás de late nights dirigiendo, pero no sabía dirigiendo. si... Dirigí Bueno, un piloto de un late night que no salió. bueno, estabas ahí con tu sudadera de director Sí. de capucha de Universidad Americana. Sí, me hubiese gustado, pero no, nunca he escrito ni siquiera en late nights propiamente dichos. Yo creo que... no lo sé. Pero vamos, yo... Pero ahora mismo, si llega un señor de Movistar y te dice, Adolfo Valor, tienes un late night, lo presentas tú, ¿qué le dices? ¿Viene Ana en el paquete? Sí, Entonces no. pues no viene Ana en el paquete. No, lo haría. ¿Cómo te escudas, eh? Lo haría. Lo haría contigo. No, yo presentar no. ¿Por qué no? Porque lo paso muy mal. Pero ¿no? lo haces muy bien. Que no me gusta. No me gusta verme, no me gusta Pues no te- mi voz, no me gusta nada. Yo esto lo lanzo al hiperespacio y me olvido. Yo luego sigo con mi vida. Pero que te estoy no como movi- tú, que estás proyectando esto todas las semanas, estudiándote el color de labios que quieres usar para la próxima esto. Te he dicho Movistar, o sea que tampoco lo iba a ver nadie. Durísimo. Perdona, pero yo quiero trabajar con Movistar, cretina. Vale que no me des trabajo, pero no me quites. Hola, esto es Cebollas Verdes, el podcast donde la gente nos cuenta cuál es su película favorita. Yo soy Adolfo Valor y a mi lado tengo a mi fiel colaboradora Ana Boyero. Hola, Ana. ¿Qué pasa? Hoy tenemos programa especial. ¿Sí? No vamos a hablar de una película. No. Es nuestro primer monográfico. Vamos a hablar de la exhumación de Franco. No, vamos a hablar de Woody Allen. ¿No? ¿Estás contenta? Bueno, Cero entusiasmo Me en gusta la mucho. primera intervención. me gusta mucho Woody Allen, me parece complejo abordar todas sus pelis, pero oye, me gustan los retos. Va a Vamos ser difícil porque ya está todo contado. O sea, si quieres, aún estamos a tiempo de hablar de la exhumación. Yo ayer estuve enchufado todo el día viendo la exhumación. ¿En serio? Me flipó, no hice nada, no trabajé. Estuve ahí viendo a Ferreras. Me pareció una realización impecable. O sea, no sé si ficharon a Bayona, pero la exhumación estaba realizada como, vamos... ¿Pusieron cámara en el helicóptero para tener plano aéreo? No, pero hubo un seguimiento Qué muy fuerte. Y oportunidad luego perdida. hubo un plano de las puertas abriéndose y de la penumbra sale el féretro. Joder, muy bien rodado, ¿eh? O sea, las galas de los Goya no nos salen, pero las exhumaciones, ¡mua que te mua! Fue genial. Yo comentaría las 3 horas de exhumación. Joder. Yo estuve trabajando con el rojo vivo detrás, Sí. en mute. Yo igual, pero en vez de detrás lo tenía delante, en vez de mute lo tenía a todo volumen, no hice nada y luego me hice un cocido en 3 vuelcos para celebrar. Fue un día completo y después me eché una siesta. Y hubo un punto que dije, a ver, tengo que ver esto. Le di al sonido y justo había conexión telefónica con Zapatero. Escuché 40 segundos y dije, no. Me volví a trabajar. Los No. cameos de Zapatero no levantan muchas risas, ¿no? No es como cuando entraba Steve Urkel en el salón. Nadie lo recibe con vítores. Es como te llaman a ti, ¿no? El ristreto, como decís en Comedia Perpetua. ¿Sería eso o no? Ristreto pasado, ¿no? Ni siquiera, porque tampoco aporta como, ¿no? Datos. Somos igual de aburridos, si eso es a lo que te refieres, pero como que no aporta nada nuevo al esto, ¿no? Son todos lugares comunes. En cambio tenías a esa Cristina Almeida, ese Ian Gibson con el pelo churretoso, que lo sacan cada 5 años para hablar de Lorca o de algo. Y fue una mesa, fue un coloquio precioso. Mis felicitaciones a Ferreras, de verdad. Quedó... Bueno, ¿qué? ¿Hablamos de esto? No, tiene que venir. Venga, va, el sí, que invitado. tenemos un amigo que viene a hablarnos de... va a ayudar a hablarnos de Woody Allen, cosa que no es fácil porque, joder, a ver qué decimos. Yo me he traído un jersey un poco Woody Allenesco. Sí, te un falta poco de cashmere y tono parduzco, como gran parte de su filmografía.
¿Empezamos? Venga, sí. Empezamos, cállate. Ya te voy pillando por dónde vas. Empezamos, cállate. Bueno, pues nada, empezamos. En 1969, Woody Allen dirigió su primera película, Toma el dinero y corre. Hoy, 50 años después, se puede ver en las carteleras Rainy Day in New York, o como lo llama Ana, Misterioso Día Lluvioso. Sí. Hablar de Woody Allen es difícil porque es probablemente uno de los cineastas sobre los que más se ha hablado y escrito nunca, pero es uno de nuestros directores favoritos y desde luego es una de las razones por las que yo me dedico a la comedia y nos parecía una excusa guay para hablar de él. Así que hoy rompemos un poco el formato, no tenemos a un invitado que va a venir a hablarnos de su peli favorita, sino que vamos a hablar de Woody Allen, de su cine y de su obra, y para ello nos acompaña un amigo. Es guionista, es director, es actor, está preparando la nueva temporada de Bota Juan, que se llama Vamos Juan y que podréis ver próximamente. Ha escrito películas como El mejor verano de mi vida y luego escribió, dirigió y protagonizó una película de culto absoluto para mí y para mucha gente, que se llama Ilusión y que os recomiendo que veáis, muy influida, por lo menos yo creo, ahora nos lo dirá él, por el cine de Woody Allen y que podéis ver en Filmin, yo creo que se puede ver. Sí. Y si no, pues lo robáis de donde sea. Dani Castro, ¿cómo estás? A mi niña de 4 años le vais a robar el dinero si la bajáis de internet. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, estoy muy bien. Muchísimas gracias por llamarme para hablar sobre Woody Allen. No sé si tengo los conocimientos los santos cojones necesarios, pero sí que tengo los santos cojones de presentarme sin haber visto una peli de él en unos cuantos años. Pero es verdad, o sea, ¿tú te consideras alenófilo? Sí, por supuesto, sea lo que sea eso que acabas de mencionar, sí, por supuesto, soy muy fan y de hecho creo que está de alguna manera metido en mi ADN, de manera que no sé, que me da la impresión de que está muy metido en mí, mi manera de expresarme, etcétera, está muy condicionada por las películas de Woody Allen que he visto, ni siquiera las diferencio muy bien, forman para mí toda una especie de magma, de laguna de anécdotas, historias, cosas con psicoanalistas, etcétera, que ni siquiera sé muy bien dónde empieza una peli y dónde empieza la otra, pero me da igual, es como una especie de influencia que he recibido, igual que creo que vosotros seguramente también, ¿no? Sí, yo creo que lo que dices es una de las claves, ¿no? O sea, creo que es un tío que es un universo en sí mismo, ¿no? Y es imposible entender, desde luego, la comedia de los últimos 50 años, desde luego, y luego hay filmografías enteras que no se entienden sin... O sea, desde el cine de... no sé... Lena Dunham, Nanni Moretti, es que no sé ni por dónde empezar, a los que ha influido este hombre, ¿no? Total. Y por intentar enfilar un poco todo esto, a día de hoy, os pregunto a vosotros personalmente, ¿por qué creéis, si es que seguís viendo las pelis de Woody Allen, por qué creéis que siguen siendo tan relevantes, tan importantes? Pues yo ahí te voy a llevar un poco la contraria, lo siento. Sí que creo que en los últimos años, de alguna manera, por lo que sea, por la edad que tiene, por las campañas que ha habido contra él, por su propia pereza un poco, que es algo que pasa... Sí que creo que son menos relevantes sus películas. Es decir, creo que sí que nos podemos permitir no verlas. Son menos relevantes las nuevas. Las nuevas. Pero las antiguas estoy seguro que seguís viéndolas por lo menos una vez al año, veis alguna. Sí, y pasa como muchísimas buenas comedias, que es que si las están poniendo en algún lado las quieres seguir viendo, te da igual que lleven 20 minutos de emisión, te enganchas y te apetece verlas. Es algo y por supuesto pasa con todas las de Woody Allen y de hecho a veces pasa con incluso aquellas que se consideraban menores, que las ves y dices, joder, esto es buenísimo, esto es, igual no es Annie Hall, igual no es Manhattan o yo qué sé, La Rosa Púrpura, El Cairo, Balas sobre Broadway, pero aún así, yo qué sé, puedes engancharte a ver Alice o yo qué sé, incluso alguna más reciente tipo Midnight in Paris y siempre hay cosas buenísimas, pero buenísimas, y no solo en plan de
el chiste verbal, ¿no? Que es en lo que se suele hablar más de Woody Allen, ¿no? Como, qué graciosa esta frase sobre no sé qué, sobre la última vez que estuve en la Estatua de la Libertad. No, perdón, la he contado mal, pero bueno. No pasa la última nada. vez que estuve en una mujer fue en la Estatua de la Libertad, vale. No solo en ese nivel, sino también en el nivel puramente narrativo respecto a giros. Creo que es muy bueno en eso también. Creo que a mí, por ejemplo, hay un momento de Midnight in Paris en el que una carta que lee, que encuentran en tiempo actual, les da un giro respecto al tiempo del pasado al que Owen Wilson viaja casi cada noche, ¿no? Con que me parece una especie de gran hallazgo narrativo, ¿no? Yo me acuerdo cuando la primera película que vi de Woody Allen, me sentí súper expulsada, porque además yo había oído Woody Allen es un director de culto, yo tendría 12 años y era como quería ir de guay y ver Woody Allen. Y claro, había tantas referencias intelectuales que no lo pillaba. Entonces pensé como, bueno, esto es súper elevado y claramente no estoy a la altura. Y luego ya de mayor volví a verlas, empecé a ver pelis de Woody Allen y de repente me gustó ese punto de que de la ironía que había detrás, ¿no? En el fondo de que se está riendo de eso, de que hay un montón de perlas de conocimiento y referencias, pero que en el fondo las está utilizando la mayoría de las veces para describir personajes e incluso gente que se cree mucho mejor simplemente por el contenido vacío, ¿no? Y entonces allá me sentí como cómoda y ya fue como... ¿Cuál fue esa peli? Que tenía tantas referencias. Buah, ¿La recuerdas o no no la recuerdas? Una que ponían en la 2. Pero estaba guay porque te hacía... o sea, tiene un plus te hace sentirte más listo, te hace querer aprender y luego, conforme vas creciendo... Te vas dando cuenta que se ríe de los pseudointelectuales. Claro. Sí. Y va generando respuestas en el espectador de... hay gente que se ríe muy alto en un cine, en una película de Woody Allen para expresar lo inteligente que Totalmente, es. en plan, lo he pillado. Sí, Esta semana yo he exacto. visto la última, que no Ajá. es nada graciosa. Es una Ajá. peli que tiene encanto y se ve súper fácil. Y encima es en Nueva York, con lo cual él se siente cómodo y puedes ver a esos personajes tan encantadores en sitios súper bonitos. Podrías verla 3 horas más. Pero no es una peli muy graciosa, no le está quedando un cine muy gracioso últimamente. Y había un tío en la sala que se estaba riendo forzadamente en algunas cosas y tiene este efecto en plan de... yo también leí aquel artículo de New Yorker que está comentando este pavo aquí, ¿no? Es el punto este de ser ahí, me parece. Y luego también realista. tiene personajes que es bonito porque puedes ir viendo las películas y según en qué etapa de tu vida estés, Total. hay personajes que te caen fatal, otros que adoras y de repente va cambiando. A mí me pasaba, por ejemplo, con Diane Hall en Manhattan. Ajá. Diane Hall es Diane Keaton. Diane o Keaton, Jerry perdón. Hall. Que O Jerry Hall. Bueno, pero es su apellido real. Ajá. en- ¿Se apellida Hall? Annie Hall es el nombre auténtico de Diane Keaton. Wow, no lo sabía. Está bien venir de invitado a un programa sobre Woody Allen para que te ilustren sobre él. Pues su personaje en Manhattan me parecía deleznable, no la soportaba. Ajá. Y luego más mayor, a ver, sigue siendo una neurótica histérica y Sí, es pero lo ya has peor. visto que tienes amigas Pero así de o repente era tú como, a veces eres ostras, así. le vi en plan, pobre mujer, esta mujer Ajá. tiene una herida bastante gorda y está por la vida con un escudo. Ujú. Está muy guay porque es un cine que te acompaña toda la vida. O sea, es una filmografía que, Sí. según el momento en que estés o la persona con la que estés, quieres compartirlo. A lo mejor has visto Hannah y sus hermanas, pero no la has visto con alguien Sí, con el que compartes sí. la vida ahora y quieres verla juntos, ¿no? Y todo esto. Sí, exactamente. Yo me he vuelto muy fan de las más existencialistas que tiene. O sea, más el punto... precisamente hoy, para preparar esto, he preparado este programa leyendo la Wikipedia de Irrational Man. 50 años de filmografía y 5 de Wikipedia. Resumidas por un señor chileno en la Wikipedia, ¿no? Sí. Resumiendo la... ¿Qué quieres decir de Irrational Man? Nada más Sí, que llegar, no. te he saludado y me has empezado a hablar Sí, de no, Irrational que me Man. parece ¿Qué como pasa muy con- interesante la obsesión que tiene sobre los clásicos y los libros como más sesudos. Entonces mencionaban a Dostoyevsky bastante en la sinopsis esta que he leído. Y eso, como este tipo de voluntad, de alguna manera, de leer los clásicos, algunos de ellos muy áridos,
y condensarlos en una forma de arte mucho más popular y mucho más cercana, ¿no? Y a muchas de estas pelis les da como 2 o 3 tratamientos, es decir, ves como que el mismo tipo de trama la ha tratado de una manera más cómica, Totalmente. más existencialista, hiperarty, ¿no? O como un personaje secundario que en cambio en otra película goza como de una trama completa. Reutiliza muchas cosas, sí. Utiliza muchísimo. Y Hay unas reinventa. constantes como muy interesantes, ¿no? En sus pelis. Annie Hall, por ejemplo, duraba como el doble y en ella había una trama de misterio. Ajá. Y entonces no funcionaba y cada vez que iban ajustando el montaje decían, joder, es que lo que mola es la relación de ellos dos. Y entonces se cargaron toda la trama de misterio y 20 o 30 años después la refritó en Misterioso Asesinato en Manhattan. Hay un montón de cosas, ¿no? Si la cosa funciona, también tenía una historia más o menos parecida. Como algo que había querido rodar con Zero Mostel hacía muchísimos años y luego lo tuvo guardado en un cajón, que los cajones de Woody Allen valen Claro. valen más que, yo qué sé, obras completas de Totalmente. otros autores. Yo, de hecho, creo que está tirando de cajón, ¿no? En Yo los creo que últimos tira de años. cajón, en parte, o algo así, sí, es como la caja fuerte de Prince, ¿no? Que dicen que debe tener ahí como millones de discos grabados, pues este señor tiene un montón de guiones buenos, ¿no? Bueno, Y Chris Rock sí. decía que sus dos ídolos eran Woody Allen y Prince. ¿Ah, y sí? que lo que más le gustaba de ellos eran lo prolíficos que eran. Que cada año sacaban un disco. Y él era Sí. como, este año hay disco de Prince y peli de Woody Allen Wow. y no Sí, puedo sí. esperar a que Sí, llegue sí. lo siguiente. Claro, sí. Es que es no sé. Yo en alguna biografía que he leído de él hablan pues eso, de una especie de moral o de una ética del trabajo, como le llaman ahora, como muy, muy intensa, no sé si impuesta por su familia o por qué, pero es como una cosa muy, muy interesante, ¿no? La necesidad de ser tan productivo y eso, a veces es como, joder, esta gente que se dedica como 5 años a hacer una película o escribir un guión, llevo no sé cuántas versiones y dices, joder, alguien con tanto talento te hace una al año. Pero es que una al año implica, joder, ¿en cuánto tiempo las escribes para poder rodarlas, postproducirlas, montarlas, etcétera? En un año, es que es un ritmo brutal. Y luego la calidad que tienen muchísimas de las películas es altísima. A mí me llama la atención de Woody Allen lo contradictorio que es, porque antes hablabas de estas lecturas tan sesudas, pero luego realmente hay como unos problemas que le obsesionan que son muy adolescentes. Y están todo el rato ahí, ¿no? Que pues eso, desde lo que es poner los cuernos, Sí. quedarse en una sola cosa y todo lo que te puedes estar perdiendo, Sí. encontrar tu camino vital, eso está todo el rato en todas las películas y me llama la atención porque es en plan, joder, Woody Allen, eres muy mayor, como que esperas que haya otros temas, o sea, como que vayas cerrando etapas y superando cosas. Y sin embargo, por ejemplo, en esta última, es que es eso todo el rato. Es una pareja de adolescentes, bueno, universitarios, que de repente están juntos como pareja, pero de repente, claro, el mundo tiene un montón de opciones distintas. Ajá. Entonces es como una peli que en el fondo es antirromántica, en el sentido de que no lo importante no es tanto la pareja sino lo que te pierdes. Ajá. Pero que son problemas. A mí me llamaba la atención porque me sentía un poco vieja viendo Ajá. la peli, en plan ¿En de serio? sí. Ajá. ¿No te parece que es, o sea, no te parece que son un poco los problemas de que tenemos todos? O sea, quiero decir, el hombre contemporáneo, creo que no hay nadie que lo haya retratado Sí, mejor. pero O sea, es verdad que son problemas, pero no sé si son problemas adolescentes. No sé si son problemas que te acompañan toda la vida. yo de verdad tenía la sensación de esta etapa ya la he cerrado, o sea, ya he entendido cómo va el miedo esto. de perderte algo. ¿Te refieres Sí. como ¿cómo lo llaman? FOMO, lo llaman, ¿no? Fear of missing out, Sí. ¿no? Algo así, como es como de el sentir que algo se te escapa, ¿no? Y el sentir como que hay algo más Sí. chulo al otro lado y que necesitas. Pero que él además lo vuelca en las relaciones Ajá. Sí. sentimentales, ¿no? Sí, Es sí. como en las películas, es como si estoy con esta persona, pero de repente me atrae sexualmente esta otra, que además suelen ser las hermanas o suele ser alguien sí. que está prohibido. Ajá. Y me llama la atención porque, ya te digo, me parece algo como más teenager. Sí. Él tiene una frase, creo que es, no sé si es en Hannah y sus hermanas, que dice que el corazón es un órgano adaptable, ¿no? O algo así. Y creo que el tío, uno de los grandes temas, y yo creo que es un poco por donde vas lo que dices tú, que es
da igual lo listo que seas, lo bien que te vayan las cosas, la posición social, económica, siempre encontramos maneras de meternos en líos, de ser infelices, de intentar salir de ahí como buenamente podamos sin hacer daño a nadie. Por eso creo que son temas como... no se están quedando viejos, o sea, están acompañándonos. Eso es que eres un adolescente todavía. Probablemente, he intentado defender. No será la primera vez que proyecte a lo largo de este coloquio, porque durante mucho tiempo no sabía si me gustaba tanto Woody Allen porque era una determinada forma o era una determinada forma porque veía tantas pelis de Woody Allen. Sí, para mí eso es como muy interesante, ¿no? Lo que hablábamos antes de esa especie de laguna y de ADN, ese ejemplo malo que he puesto, pero es por eso, es que no sé dónde empieza Woody Allen y dónde empiezo yo, o dónde ese punto de identificación con este personaje, con este punto de inseguridad total y de cuestionamiento permanente, ¿no? De las propias decisiones o los motivos por los que se toman, verborrea como muy articulada, pero que a la vez esconde únicamente, ¿no? Como dudas o una especie de sensación de fracaso generalizado. La idea de que el estado natural de uno y del mundo que le rodea es el fracaso, ¿no? Claro. El caos, ¿no? Que es un artificio, ¿no? Creo que es algo como inherente, muy propio de la gente, sobre todo los que se dedican a la comedia, ¿no? Creo yo que hay una especie de gran sensibilidad al fracaso, al fallo, a la enfermedad, a la posibilidad de que todo salga mal. Creo que es gente como especialmente consciente de eso y que lo menciona de manera cómica, de una manera que en cierto modo es como alivia su propio pánico, ¿no? Porque el tío lo que hace con sus personajes, sobre todo los que él interpreta, es crea un antihéroe. Yo creo que él, cuando empieza a hacer cine, estudia a Keaton y a Chaplin y a todos brutalmente y crea un antihéroe que te enseña que hay dignidad en la derrota. En la derrota. O sea, él nunca adopta el papel ganador. Cuando tiene un papel ganador se lo da a otro actor, se lo da a la Nalda, claro. se lo da a un guapo, se lo da a un tal. Es que entonces eso cuando lo ves de jovencito es como, joder, es algo, te da esperanzas. Claro. No soy el más alto, no soy el más guapo, pero puedo ser ingenioso, puedo intentar buscarme la vida. Sí, las armas que más o menos uno puede tener, ¿no? En esa especie de combate salvaje que es, pues no sé, el amor, el romance, la popularidad o lo que sea, ¿no? Y de hecho muchas veces ves como en sus pelis hay eso, pues un actor con mejor planta, más alto. Tony Roberts era el que lo hacía al principio, que era un señor alto, ¿no? Con barba y tal. Es como un señor que sabe comportarse en la vida, un adulto, ¿no? Un adulto en la habitación, un tío que sabes que, ¿no? Y el otro está ahí al lado trampeando, soltando medio morcillas que la gente no sabe si escucha o no escucha, ¿no? Es como una especie de ratilla por ahí atrás, ¿no? Y me parece que sí que tiene un poco que ver con lo que decías, ¿no? De una mentalidad casi adolescente, ¿no? Como... Yo creo que Woody Allen es eso, no se siente cómodo, digamos, en un entorno, en la vida, por decirlo así, o al menos su personaje casi nunca es una tontería, pero yo me acuerdo que una vez vi a un tío yendo por la calle y abriendo a distancia con el mando a distancia de su coche, pues aquello, y obviamente con naturalidad se metió las llaves y en el bolsillo. Yo pensé, joder, yo creo que jamás podría hacer esto. Yo creo que jamás podría acercarme al coche con esta seguridad y guardar esto antes de que se abrieran completamente las llaves, porque siempre pensaría que eso no se va a abrir o que tal, o que igual no se abre desde tan lejos. Luego fracasaría al meterme el llavero ¿no? Es decir, esa capacidad de yo me puedo mover por el mundo como un adulto, las cosas van a responder a mí, ¿no? A mis órdenes, porque yo estoy aquí mandando. Creo que es algo que Woody Allen no tiene y se nota, y creo que extrae de ahí la comodidad, ¿no? La comedia, de su incomodidad ante un mundo en el que parece que el resto de la gente sabe cómo comportarse, pero él no tiene el manual de instrucciones, ¿no? de las cosas. Y luego el amor, ¿no? Aquí somos muy del amor y tiene algunas de las historias de amor, o sea, en general su cine, yo creo que siempre tiene una historia de amor en todas sus pelis y están muy bien contadas. O sea, el amor luego, conforme vas viviendo más, ves que
¿no? Hay muchas cosas que son, joder, relaciones de parejas, amores idealizados, amores frustrados, todo tipo de experiencias sentimentales y las retratan muy bien, muy humanamente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo casi, fíjate, iba a decir que es verdad que hablas de todo lo relacionado con el amor, pero realmente me parece más como fotografías de lo que realmente no es el amor. Porque... ¿Te parece idílico? ¿Te parece? No, en absoluto, al revés. Me parece que el amor bien entendido no es lo que vemos en las películas de Woody Allen. Eso quiero decir que lo retrata idílicamente él. No, que retrata lo que no es amor. Retrata el desamor, vale. retrata el apego, retrata la obsesión, los celos. O sea, te enseña como todo lo que rodea al amor, pero no llegas a ver al unicornio. Porque, por ejemplo, en Manhattan, que tiene una de las secuencias que más han influido en las comedias románticas, que es cuando él de repente descubre que es la cara de Tracy uno de los motivos para estar en este mundo y sale corriendo a buscarla. Sí. Es una escena súper romántica y súper bonita, pero no es amor. Para mí no es amor. No. Y te genera sentimientos muy encontrados. Sí, es cierto. No es amor, es una especie de idealización masculina del lugar donde poder encontrar el amor, que además es una chica muy joven, lo cual nos lleva a uno de los problemas, ¿no? En algunas de sus películas y algunas de las polémicas que estamos teniendo, ¿no? Recientemente sobre esa especie de visión del amor o de una especie de enamoramiento masculino idealizando, ¿no? Estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero la secuencia no acaba con la carrera. La secuencia acaba con llegando a Tracy, él hace la declaración y entonces ella le dice, me parece muy bien, pero yo me voy a Francia, ¿no? O a Londres. Y si realmente me quieres, podemos esperar. Podrás esperar y esa es realmente la lección. Todo lo que el personaje ha hecho. De lo mejor que ha escrito para mí. Mira que la odiaba, a Tracy. Sí. Y ese final está muy bien. Totalmente. Está muy bien pensado, ese final. Además es que es como el antagonista perfecto, porque le tienes a él eso con sus neurosis, con sus ideas, con esta huida hacia adelante, ¿no? Que de repente está contigo, luego está con Diane Keaton, luego no sé qué. Y en el fondo todo el rato necesita buscar una pareja, porque no le ves a él a gusto y solo. Y de repente esta chica que tiene 20 años y tiene como esa sabiduría y esa luz de alguien que sabe lo que es importante y lo que no. Y además le dice... Confía en la gente es buena. Sí, y confía en ti, o sea, porque el otro tiene esa angustia de dime que sí ya, quédate conmigo. Sí. Además es súper castrador, Woody Allen. Quédate conmigo, no vayas a Londres, no hagas esto, quédate aquí, cuídame. Y la otra es como, no. Pero está muy guay. Muchas de sus pelis, o sea, yo creo que es uno de los cineastas más morales. O sea, muchas de sus pelis son cuentos morales. O sea, son como Romer no sé si el espectador aprende... Yo creo que el espectador aprende mucho. Pero sus personajes, desde luego, o sea... Aprenden, no sé si a las duras o a las maduras, pero siempre hay una lección que aprender. O sea, este tío es egoísta y está rodeado de egoístas. Y en su cine pasa mucho. Y en su cine y en la vida pasa mucho. Y en esta sociedad. O sea, son urbanitas, viven encerrados en una burbuja y de repente, a lo largo de hora y media, aprenden una lección... Sí, nunca lo había pensado así, pero sí, efectivamente. Es verdad, es interesante. Es interesante. Sí, es cierto. Tienen algo de fábula, muchas de sus pelis, ¿verdad? Yo hoy currando con Víctor, precisamente, estaba pensando en un... Víctor García León. Sí, que estábamos currando en algún proyecto y eso, pensábamos, ¿cómo haría este final Woody Allen? Y era como... Sería una especie de final positivo, amargo, con un puntito de fábula. O sea, siempre hay algo de fábula o de cuento moral, pero que funciona muy bien y casi nunca sientes como que los personajes sean peones, ¿no? En una narración moral como demasiado evidente, ¿no? Al menos en mi opinión. No hay ningún Deus Ex Machina que yo recuerde, incluso Match Point, que habla sobre el azar y tal. Los finales vienen... Vamos, que yo recuerde siempre por decisiones de los no de los personajes son los que la retratan, ¿no? Sí. Sí, a mí me interesa especialmente ese tipo de película, con ese punto existencialista, porque yo creo que es eso, es como una especie de
de existencialista, de Sartre o de Camus, pero con mucho humor, ¿no? Entonces me parece que es un tipo de personaje muy curioso, ¿no? Que siempre, vamos, de personaje, de narrador muy curioso. Me parece que está sacando comedia de manuales de filosofía, casi en algún caso, ¿no? Y me parece muy, muy interesante. Dale. No sé cuál será vuestra secuencia favorita, vuestro momento favorito de Woody Allen, pero yo el mío lo tengo clarísimo. Joder. Que es en Annie Hall, cuando Albie Singer, que está echándola de menos, después de que lo han dejado además y los dos casi de mutuo acuerdo ven que la relación no va, pero él la está echando muchísimo de menos y de repente intenta repetir con un rollete una escena que les pasó a los dos, que es cuando de repente se escapan las langostas y ella le hace fotos a él. Esos dos momentos, el auténtico y luego el que él está forzando, es mi momento favorito. O sea, me parece que tiene tantísima verdad ese intentar agarrarte al pasado con las uñas y cómo lo decepcionante que es. Me parece súper divertido y a la vez me rompe cada vez que lo veo. Sí, lo de repetir que si no me equivoco, en aquella peli, creo que era la del vendrá un extraño moreno, no me acuerdo cómo se llamaba en español, la de... creo que en esa regalaba también los mismos... ¿Era en esta? La que regalaba los mismos pendientes, el personaje de Antonio Banderas a varias mujeres, ¿no? A su esposa, luego al amante, y regalaba siempre los mismos pendientes y creo que tenía alguna función dramática aparte, pero esto de intentar, ¿no? Reconstruir que en el fondo es Midnight in Paris, ya llevado al extremo, ¿no? Es como idealizar el pasado. Sí, pero vamos... Es un poco Garci también. Pero quiero decir en este caso casi más el punto vértigo, casi de, ¿no? Garci es muy fan de Woody Allen, ¿eh? Garci es como súper fan. De hecho, una de sus pelis favoritas es Manhattan, creo. Yo Annie Hall, vamos, o sea, no sé cuántas veces he visto Annie Hall. O sea, cada vez que tengo que hacer algo me pongo Annie Hall antes. Porque además creo que tiene pelis mejores, pero es la más viva. Porque no tiene una estructura... Para empezar, no tiene casi trama. Y luego creo que ha debido de cambiar mucho mientras rodaban con respecto al guión y mientras la montaban con respecto al material rodado. Y fue esta la que no quería estrenar, ¿no? No, esa fue Manhattan. Manhattan le dijo a United Artists: os pago lo que sea, os hago la próxima gratis si no estrenáis esta basura. Esta basura. Sí. Este horror. Claro, pero de repente Manhattan, que es increíble, sí que ves, ahí hay algo, está como muy estudiado, de hecho, para yo creo que para hacer una obra maestra. Está muy cerrada, sí. Es pero la más... otra de repente es como... Y luego tiene, aparte de que tiene un trillón de ideas cómicas geniales de guión, de texto, de puesta en escena, de utiliza todos los recursos del cine para hacer reír. Se inventa muchos recursos ahí, ¿verdad? Ahí están los subtítulos, ¿no? Sobre lo que piensa cada personaje. Los dibujos animados, los flashbacks. Y luego tiene esto de el recurso narrativo más brillante, que es está recordando el tío su relación con Annie. Y así es como te acuerdas tú de la vida. O sea, te la recuerdas con un principio y un final y la recuerdas salteada y con sensaciones muy, muy vívidas, ¿no? Pero no sabes... Ahí es también, es que yo ya os digo que tengo un magma de pelis de Woody Allen. Ahí también es donde hace lo de la obra teatral o la serie que están rodando sobre su vida, ¿no? O la película. No, esas Delitos y Faltas, ¿no? No, digo, es una de estas. O es Annie Hall o yo creo que es Annie Hall, que está cuando está en Los Ángeles y vuelve, ¿no? Sí. Y están rodando y hay otras personas haciendo de ellos. Sí, que reconstruye la conversación. Eso, por ejemplo, está en las últimas de Almodóvar, en varias de Almodóvar, ese punto, ¿no? En el que es chulísimo, tanto en La mala educación como en la última, en Dolor y Gloria, ese momento en el que estás viendo unos flashbacks, pero tú no eres consciente de que no son flashbacks, sino que son plasmaciones de la historia de los personajes, ¿no? Sí. Encarnados por actores, ¿no? Entonces, en ese momento, a mí eso, por ejemplo, yo creo que es la primera peli en la que vi ese recurso de que están rodando una película sobre los personajes con los que tú te has familiarizado y los estás viendo ahí, y de golpe esa reconstrucción te suena toda como muy falsa, ¿no? Porque tú has visto a los tíos a los que les ha pasado de verdad, ¿no? Y te parece... Yo es que creo que tienen bastante en común, o sea, tienen más cosas de lo que parece Almodóvar y Woody Allen, a lo mejor simplemente por el mero hecho de ser
autores con una personalidad tan fuerte, pero Sí. puedes ver en los dos, tienen sus etapas, que eso Sí. les pasa solo a los grandes maestros, ¿no? De ver distintas etapas en una obra muy reconocible y... Ujú. Sí, son muy autobiográficos, ¿no? Muy autobiográficos. Son autores en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de mí, estoy hablando de la época de la movida madrileña, Asier Echandía Está Nueva York y Eusebio Madrid, ¿no? Poncela, Sí. sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Reconstruyo mi propio piso de Pintos Rosales o donde sea en el plató, porque es lo que ha hecho Almodóvar en la última peli, ¿no? Parece. Entonces, ese punto de hablo desde el yo, ¿no? Y creo a partir de aquí una especie de materia ficcionada, ¿no? En la que voy creciendo, pero sí habla muy... Woody Allen es un director, autor, en ese sentido de eso, hasta él mismo se encarna o encarna un alter ego suyo, y entonces es esa especie de relación total con su obra, ¿no? De alguna manera, y a mí me parece que es alguien que ha creado, pues eso, un tono, un género, un tipo de persona. O sea, yo creo que existimos personas que no seríamos concebibles sin alguien como Woody Allen, creo. Pero yo. luego descubres que las patologías mentales no son graciosas y que lo suyo es tratárselas, ¿no? O sea, que el cine está muy bien, pero yo recomiendo a todo el mundo que si es obsesivo compulsivo, que se vea y tal, porque Sí, pero está en muy ese bien sentido, verlo, Woody pero Allen, luego- en ese sentido, Woody Allen también fue como el promotor, el máximo impulsor de la terapia, de ¿no? la terapia y del psicoanálisis, al menos en muchos países, ¿no? De hecho, yo recuerdo que mi padre aborrecía las películas de Woody Allen porque decía que eran otra de psicólogo. Pero luego no hay tantas, o sea, no hay tantas Luego no hay escenas de tantas, diván, y ¿no? luego las veíais y le encantaban, pero inicialmente su reacción siempre era negativa, porque esto de los psicólogos en provincias han tenido muy mala fama, ¿no? Quiero hablar de él como director de cine, porque muchas veces creo que se habla de él casi como un cómico guionista que rueda sus guiones y tal, y yo creo que es un gran director, y de hecho su filmografía está llena de, no ya momentos, sino imágenes imborrables, ¿no? O sea, ¿qué creéis? O sea, cuando pensáis en él como cineasta, ¿qué os sugiere? Porque yo creo que es uno de los grandes directores de la historia del cine. Sí, yo creo que es uno de los grandísimos. A mí me parece que sí. Lo que pasa que cuando se habla de grandes directores no se habla de Woody Allen, porque es otra cosa, es un género, es otra categoría independiente, y casi siempre que se habla de grandes directores en general no se habla de comedia, no se habla de muchos directores de comedia. Se suele hablar de gente que hace grandes alardes técnicos, del traveling más largo, ¿no? Vamos con el plano secuencia de Set de Mal, vamos con ese tipo de alardes, ¿no? Casi nunca que se habla de un gran director se habla de una comedia. Pero para mí Woody Allen es un grandísimo director. A mí me gustan, pues eso. Me parece que una de las cosas más interesantes de Woody Allen es que estuvo, sobre todo en una época, muy abierto a un cine que no era la influencia evidente para un cómico, ni mucho menos. Es decir, bueno, ya sabemos que Bergman era una de sus mayores influencias, y entonces esa especie de ambición, por decirlo así, pedante, intelectualoide de él, le puso también en contacto con un cine muchísimo más vanguardista o experimental del que se solía ver, creo yo, en Estados Unidos, o del que vería un cómico estadounidense. Entonces, al parecer, se pegaba horas hablando por las noches con Bergman. Y entonces, Hombre, en los 80 rueda casi todos los 80 con el diré de foto de Ingmar Bergman, claro, ¿no? Sí. Con Sven Nysky, Sí, que es otra etapa, o sea, Sí. yo creo... La primera es la de las comedias locas, ¿no? La primera es la más identificable, ¿no? Sí, Igual que sí. Almodóvar tiene las Sí. Pepi, Lucy y On, pues Sí. Woody Allen tiene las comedias locas que dura hasta Boris Grushenko, a lo mejor. Sí, yo supongo que sí, la verdad es que no me sé toda la Y luego ya filmografía, pero entra sí, con esas Gordon serían- Willis, que es el gran director de fotografía americano, y ahí hace los 70, y los Sí. 80 la hace con el direct de fotos. El tío Sí. se coge al direct de fotos Sí. de su direct favorito, que es Ingmar Bergman, porque Woody Allen tiene esto de... La comedia está bien, pero lo bueno es el drama. Sí, A mí lo que me gusta es Dostoyevsky. Sí, creo que de ahí para mí surge casi la tensión más interesante en Woody Allen, que es lo que hablábamos antes. Incluso cuando estamos hablando de la época loca de Woody Allen, de las comedias disparatadas,
hay una especie de pretensión ahí, ¿no? No estoy haciendo una comedia tonta sobre, yo qué sé, un rico en Nueva York, estoy haciendo eso, una especie de parodia de Dostoyevsky o de los clásicos rusos de manera cómica. Me estoy riendo, pero tampoco parece la propuesta comercial más evidente, ¿no? Voy a hacer una película de una comedia riéndome del estilo narrativo de los escritores rusos del 19, ¿no? O lo que fuese, ¿no? Pero siempre busca ese tipo de motivos para sus pelis, ¿no? Tanto en las comedias más locas como luego posteriormente. Eso, pues, para mí casi siempre es eso. Es una especie de versión para todos los públicos y fácil y agradable de películas o de historias mucho más intelectuales y mucho más severas y duras, que es como si de alguna manera nos facilitara el trabajo a los que no nos vamos a leer a Sartre, de hacernos una especie de versión existencialista aceptable y que podemos entender o leer, ¿no? Claro, pero yo creo que ahí es cuando, o sea, el tío en el viaje de yo soy el mejor cómico del mundo, pero lo que quiero hacer es drama. Sí. En ese viaje encuentra un nuevo mundo que no existía, que son comedias tratadas como si fueran dramas, rodadas como si fueran dramas. No hay música graciosa, la fotografía es de drama, las interpretaciones son de drama, y ahí es donde nace la comedia moderna de la que bebe absolutamente todo el mundo, ¿no? Sí, yo no sé qué es la comedia moderna, es decir, no te lo sé acabo cómo... de decir. Sí, vale, gracias. Pero vamos, quiero decir que ahora si hablamos, ¿cuál sería la comedia moderna que bebe de eso, de esa fuente? No sé, Alexander Payne, un estilo así, porque... Eso es yo creo que de los más directos, pero luego hay un montón... ¿no? Directo, pero si hablamos de, yo qué sé, ¿cuál sería la comedia moderna actual que mole? Que sé, Edgar Wright, por ejemplo, alguien así. Yo no le veo como un heredero muy, muy directo. Me parece que hay comedia moderna que está yendo por una vía mucho más... no sé cómo decirlo, más expresiva, la manera en el momento de rodar, ¿no? Y es decir, creo que hay algo posterior, que se me escapa un poco, una influencia posterior a Woody Allen que creo que es más clásico, ¿no? Es decir, me da la impresión de que posteriormente la comedia más reciente se está rodando de manera como mucho más expresiva en dirección. Pero yo reconozco que me gusta más una versión un poquito más clásica pero bueno, en el fondo hay como mucho, es un poco pionero de la autoconsciencia tan de nuestro tiempo, ¿no? O sea, son personajes muy egocéntricos, con sus miserias, pero que a la vez las defienden, un poco lo que podemos ver en Fleabag o Girls, que son personajes que no reniegan, incluso que pelean un poco, se ponen panza arriba con sus personalidades chungas en ocasiones. Sí, es eso, vamos, para mí son historias de eso, de personas un poco acomplejadas luchando, ¿no? Pero sí, me parece como que es un tipo de comedia que era mucho menos habitual en protagonistas femeninas o con cómicas y que efectivamente con Lena Dunham, etcétera, sí que estamos viendo una comedia femenina más autocrítica, ¿no? Más basada en flagelarse, ¿no? A uno mismo, que yo creo que Woody Allen es experto en eso, ¿no? Me da la impresión, ¿no? No sé cómo se suele decir que es una tradición muy judía, pero no sé yo de esto, yo no sé desde el linaje de Jacob como de autoflagelante era la comedia. ¿Tenéis no peli favorita, pero tenéis top 3? Pues, ¿cuál es la que más veis para animaros? Annie Hall. Annie Hall, ¿no? Annie Hall, claramente. Annie Hall. Yo no sé, yo soy lo peor, yo no vuelvo a ver pelis apenas, casi. ¿En serio? Casi nunca. ¿No te pones...? No, yo soy lo peor. ¿No te pones estas que te dan la sensación de... tengo el jersey he tenido una mala semana, güey. Necesito una duchita. Una sopita de fideos y un Annie Hall. Yo para eso me hago macarrones con chorizo. Está Annie Hall, macarrones con chorizo, y casi siempre ganan los macarrones, sí, últimamente.
Incluso el gimnasio, casi gimnasio, macarrones, Woody Allen. No, es que no soy nada ni fetichista, no tengo, incluso intento ser fetichista, de voy a tener el no sé qué, voy a comprarme esto y luego no lo compro, se me olvida o lo pierdo, soy lo peor, o sea, no tengo apego mínimo por... Hombre, pero Dani, pero tú has salido más de una vez de los Renoir Plaza España, una tarde lluviosa de Madrid, te has plantado el abrigo, te has levantado el cuello y te has sentido un poco... Me he sentido James Dean. Te has sentido un poco... te ha faltado que sonase una banda de Dixie para que creyeras que estabas en una peli de Woody Allen. No sé, yo me siento más Woody Allen en museos de arte moderno. Eso Ahí sí, es donde te entra. Sí. Museos de arte moderno es como, joder, el arte moderno lo ha criticado, o se ha reído del Woody Allen en muchos casos. Creo que hasta cierto punto empieza ya a ser como, o ya es un chiste demasiado fácil, ¿no? Pero cada vez que voy a una galería de estas, con paredes blancas muy grandes, me tengo que acercar fingiendo que entiendo algo y hay alguien mirándola mucho rato, ¿no? Me sale un poco ese tipo de actitud también está en Annie Hall, ¿no? Mientras, ¿no? Comenta aquello y tal. Sí, pero efectivamente sí, me sale más en ese tipo de casos, sí que pienso más Woody Allen, y sobre todo en esos hay una peli muy, muy tonta de Woody Allen que casi nadie recuerda, que se llama Anything Else. No sé si la visteis o no, pero ¿te suena? Es una con el de American Pie. Sí, y Cristina Ricci. Sí, en la que sí. Woody Allen hace una función poco habitual en él, que es como una especie de gurú nihilista, ¿no? Sí. Obsesionado con las armas, sí, obsesionado ¿no? Está con muy las graciosa. armas y le proporciona... Es una de las favoritas de Tarantino. ¿Sí? No sabía. Está muy gracioso. Pues a mí es una peli que también la uso mucho de referencia con Víctor, porque es una peli que me interesa muchísimo, como la necesidad de tener una referencia moral o clara que te diga sigue este camino y tal y cual, y que acaba llevándote al desastre total, ¿no? Pero el personaje de Woody Allen en este caso es una especie de gurú nihilista convencido y tal y cual, y el que sería una especie de alter ego muy joven de Woody es Jason Biggs. Y entonces al final esa peli te acuerdas de Woody Allen realmente, al menos a mí me pasa. Lo memorable es su personaje. Sí, su personaje es muy memorable, pero en ese sentido, si no me equivoco, seguramente hay 1000 personas que ven esto y que dicen que me equivoco en todo, pero si no me equivoco, en esa peli ¿veis esto mismo? Eso es muy Woody Allen. Mismo. En esa peli sí que vemos a un Woody Allen tomando como los mandos, decidiendo lo que tiene que hacer el otro, siendo una especie de brújula, ¿no? Luego resulta una brújula absolutamente desnortada y que lleva al personaje al caos, ¿no? O a la destrucción. Pero esa peli, por ejemplo, me parece interesantísima en ese sentido, ¿no? También existencialista, ¿no? De necesidad de un sentido para tu vida y la necesidad que tenemos de agarrarnos a alguien que nos proporciona este sentido y sea lo que sea, porque en el fondo estamos perdidos, ¿no? Y entonces ese tipo de visión como muy nihilista, ¿no? De estamos perdidos, no tenemos referencia alguna, tenemos que agarrarnos a alguien. Me parece que es algo que está como muy en la esencia de Woody Allen, o al menos de la parte que a mí que más me interesa, ¿no? Ana, ¿tú alguna vez escribiendo, consciente o inconscientemente, has dicho voy a hacer un poquito de Woody Allen? Conscientemente no, pero luego releyéndolo quizás sí. ¿Sí? Sí, pues eso de, o sea, escribir y hablarte mientras, o sea, estar como narrando lo que estás escribiendo. Claro. Sí, o sea, hacer como yo escribía diarios y decía mogollón de paréntesis metiéndome con lo que acababa de escribir, poniéndome a caldo. ¿Y eso lo tomabas de ahí? No sé si lo tomaba o de ahí o de mi falta de autoestima desde toda la vida. O si ya existía, es que claro, Sí, claro. Es eso, es saber dónde empieza uno y simplemente, o si nos hemos encontrado con un estupendo cronista de lo que pasa en nuestras cabezas o en muchas cabezas, ¿no? Que esto creo que en psicología hablan a veces del diálogo interno, ¿no? Entonces es alguien que ha plasmado ese diálogo interno, ¿no? Esas comillas o esos paréntesis que permanentemente ponemos a todo lo que decimos. Eso mismo que habéis dicho de Annie Hall, ¿no? Los subtítulos, si no me equivoco, ¿no? Es como la diferencia entre lo que hay en la superficie y lo que hay debajo. Es una manera como muy, muy interesante para mí de contar esto. Y luego cuando quieres ser divertido es el más divertido. Creo que no hay nadie que haya
hecho escenas tan divertidas como él, o sea, hay algunas tronchantes. Sí. Antes, o sea, por ir... no quiero acabar sin... Porque Woody Allen, ya os digo que yo creo que es de los cineastas sobre los que más se ha escrito y más se ha hablado y todo esto. He traído un par de cosas por si queréis, que una es necesaria. No se puede vivir sin este libro. Yo creo que son la recopilación de todos sus cuentos sin plumas, todos los que escribió, la mayoría en el New Yorker, pero en otras publicaciones, que es una cumbre de la literatura cómica, ¿no? Y es de los pocos textos donde se habla del dragón de Komodo. ¿Ah, sí? Por fin, hacía falta. Y es y es muy difícil hacer reír en libros. Sí. Es muy difícil. Sí, de hecho es un género curioso. Y sí. os reto a que no... O sea, es imposible no reírse en voz alta, Sí. tú en el salón. Sí. Que es la mejor risa, además. Sí. Y la otra es que es más para cine. Si alguien quiere aprender sobre cine y sobre cómo se dirige y se escribe y se monta en las películas, este es de las mejores que hay, que es Conversaciones con Woody Allen, de Eric Lacks, un recorrido a través de su filmografía en la que Woody Allen habla de cómo afronta él los proyectos, y muy guay. Y luego, aparte de esto, hay un documental buenísimo que está en Filmin, entonces podéis hacer Ilusión, de Dani Castro, y luego esto, que no sé cómo se llama en español, pero lo dirige Robert Wydey, que es el director de Curb Your Enthusiasm, la serie de Larry David. Sí, que es eso. Que es un documental larguísimo que dura 3 horas. Nunca se ha hecho un documental tan exhaustivo. Están ahí todos sus actores, sus co-guionistas. Porque Woody empezó con co-guionistas, luego ya escribió él solo, pero... ¿Algo más que añadir? Nada, que... Muchas gracias por invitarme. ¿Consideras que este podcast es una de las razones por las que vale la pena vivir? Sí. Sin duda. El tercer He orientado la respuesta como Ana Pastor. El tercer movimiento de la segunda sinfonía de Mahler, ¿no? Pues nada, gracias Dani por venir. Vuelve cuando quieras. Muchísimas gracias. Podcast lo escucharás, ¿no? Sí, sí, seguramente. No, que oye Lo muchos. comentaré. Oye muchos, luego va a decir. Sí, no, escucho muchísimos. Pues nada, volvemos enseguida. Hoy empiezo la sección con una frase que sé que ¿Qué siempre te sección? hace el chocolate del loro. ¡Uf! A Hoy ver. es chocolate oficial. A ver, que todos los días son chocolate del loro, ¿no? Ya sabes que la gente luego se despista si no dices la palabra. Esto es chocolate del loro. Es Candyman, tienes que decirlo 3 veces. Empiezo el chocolate del loro con una frase que sé que siempre te hace mucha ilusión, que es: venía en el metro Hombre, sí. y he visto un cartel del parque de atracciones que vuelve El Viejo Caserón, el pasaje del terror de toda la Sí. vida. Y Por Halloween. por Halloween. Entonces ponía una pregunta que es: ¿hace cuánto que no gritas? Y como no tenía nada, de repente me lo ha puesto a huevo. En plan de, oye, es una buena pregunta para hablar. ¿Hace cuánto que no gritas? Sí. ¿Y tú hace cuánto? Yo hace 2 semanas. Pero te quería dar pie por si tú habías gritado hace poco. No. ¿No has gritado? ¿No sueles gritar? Cuando no queda helado en el congelador. ¿Tú? Yo grité hace 2 semanas porque... ¿sabes que pusieron otro día en la 2 la película de Paco Plaza, Verónica? Ah, La estuve viendo sí. sola en el salón. Sí. A mí me da pánico. Todo el rollo, el exorcista, el diablo, Satán, ouijas. Sí. Yo jugaba a ouijas de pequeño. Ah, sí, ¿eh? Joder. Y entonces nada, estuve súper asustada hasta que por fin aparece se ve. ¿Alguna vez nos has contado tus episodios más esotéricos? Para ser tan miedosa te atrae mucho el... Es que va unido. Creo que va unido. De hecho, tengo dudas de si lo que iba a contar ya te lo había contado aquí o en antena o en el pasado. Porque sí. Vamos a descubrirlo, porque Bueno, a ver. esto sería ya la última estafa, repetir otra sección. Ni siquiera has pensado la sección 5 minutos en el metro. Has recordado una y me la estás haciendo pasar por otra nueva. Venga, vale. Bueno, a ver, lo de hace 2 semanas es que estaba en la cama y de repente empecé a acordar de Verónica. Empecé a rememorar el momento en el que ella está pensando con la canción de Héroes del Silencio de 5, Sí. 4, 3 y de repente cuando llego a la cuenta final empiezo a escuchar jadeos en el pasillo, En tu pasillo. en mi pasillo. O sea, jadeos en plan Satán arrastrándose por los codos Sí. por el pasillo y entonces ahí grité.
Y fue como, joder, pensaba ya que ya Talludita no tendría estos... Pues que Verónica da mucho miedo, ¿eh? Ya. Y entonces esto me daba pie... Perdona, y ahí gritaste. Ahí grité en la cama, gritaste en voz alta. grité en plan de Dios está aquí, o sea, es que está aquí Satán jadeando en mi pasillo, en plan, no Sí. había sitios. Y obviamente yo sabía que es mentira, o sea, mi cabeza funciona bien, pero me hace gracia ese momento en el que tú tienes miedo y aunque tu cabeza, el señor de Érase una vez la vida, de la barba y la nariz grande, sabe perfectamente que es mentira, tu cuerpo no puede parar de sentir miedo. Claro. Y como ejemplo te voy a poner una cosa que a mí me daba, que me asustaba mogollón cuando era adolescente, bueno, en plan 12 años, que era cuando tenía que bajar a tirar la basura, Ujú. ¿vale? O sea, cogía la basura, bajaba, el pasillo es enorme. Me era estás el pasillo mirando de- como para ver si esto ya lo has dicho. Sí. De momento no ¿Te me suena? suena. ¿No te puedes suena? seguir. Iba con la basura, era un pasillo gigante, cada escalera tenía un pasillo, y entonces tenía que salir del portal, salir a la calle, dejar la bolsa y volver. Bueno, todo iba bien hasta que dejaba la bolsa. Pero en el momento que ya volví a casa, de repente en mi cabeza yo sabía que no podía, por tiempos no cuadraba, pero en mi cabeza había un velociraptor que me estaba esperando. ¡Joder! Ya estamos. Sí. Entonces era como la primera ronda era pasar la puerta corriendo y cerrar para que el velociraptor no se colara en el portal. Sí. Y a pesar de que lo hacía y seguía subiendo por las escaleras, era como que de alguna manera el velociraptor había conseguido pasar el portal. Entonces me iba todas las escaleras andando súper rápido, me metían llamaba al ascensor, Sí. llamaba y era como de Dios, el velociraptor está aquí porque son muy rápidos, no sé si te acuerdas. Sí. Conseguía meterme, le daba el botón, el velociraptor iba por las escaleras, hasta que llegaba, cerraba la puerta, suspiraba y no me volvía a acordar del Te velociraptor. girabas, estaba en el sofá con una pipa. Hola, Ana. Y ya está, o sea, no, era como el único momento en el que ese velociraptor estaba ahí, solo existía para perseguirme para que se haya reciclado. Vamos a ver. Pero, de nuevo, Parque Jurásico es tu película favorita. Es una de tus películas favoritas. Llevas dándome el coñazo con Parque Jurásico mucho tiempo. Y ahora resulta que te daba miedo los velociraptores. Hombre, claro que me daban miedo. Pero entonces la veías por puro... por puro masoquismo, ¿o cómo? Hombre, a ver, en la escena de la cocina, desde luego, daba muchísimo miedo. Sí, daba ese mucho plano miedo, de sí. que parece que le va a embestir Sí. y realmente es un espejo. Sí. Claro, yo pasaba fatal. Era lo más cercano a las pelis de terror. Porque Claro. Tú entiendo que eras... Vale. ¿Y cómo superaste este trauma? ¿Parque Jurásico? No, el tiranosaurios del servicio de limpieza municipal. Porque nos mudamos a otra casa que no tenía Ahí ya no tantos llegó. pasillos. Ahí salisteis de Isla Nublar. Fuimos a una zona residencial Sí. y ahí no llegaban Bueno. los velociraptores. Los pavos de 2 metros. ¿Y el miedo que sentiste hace 2 semanas era comparable? O sea, ¿el miedo envejece o era igual que cuando eras una jovencita? No, era igual. Era igual de Sí, sí. intenso. Lo que pasa es que como yo estaba quieta, tampoco tenía muchas opciones, pues de alguna manera se aplaca. Pero lo peor es cuando tienes miedo y de alguna manera puedes Un ir momento, corriendo, huyendo. ¿Hiciste el truco de cuando tenías mucho miedo de, bueno, mira, ya está, que vengan y me maten? Sí, porque de hecho me giré y dije, bueno, mira, Satán, tú verás lo que haces, pero yo no voy a estar aquí esperando a que llegues con tus coditos. Tío, despacio. Satán, el velociraptor, la niña de Carabanchel. Sí, yo cuando... Todo un mezclote. O sea, tu cerebro... Madre mía, Ana. A ver, yo cuando tengo miedo me enfrento. O sea, es como, venga, me enfrento y a la vez es una huida hacia adelante, ¿sabes? Sí. Como de, venga, que se acabe rápido, mátame Sí, ya. sí. Clávame la navaja, yonki. No vamos a negociar, mátame de una vez. No hagas perder el tiempo, ni el mío ni el tuyo. Ya. Bueno, en una escala. Satán, velociraptor, un yonki del Parque del Oeste. ¿Qué es lo que más miedo te da? Satán. Satán. Porque Satán creó a los velociraptores. Vale, estupendo. Pues con eso nos quedamos. Satán creó a los velociraptores. Has vuelto a salvarte, vamos, sobre la bocina. Bueno, pues nada. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. La semana que viene
No hay cebollas verdes. ¿No hay? No hay. Es otro puente. Tío, he consultado todo el puto calendario contigo todo el año. ¿Dónde Bueno, te ibas? yo a ningún lado. Pero a la siguiente volveremos. Y volveremos a adentrarnos en la terrorífica mente de Ana Boyero. Gracias a todos, gracias a Dani Castro, gracias a Woody Allen y gracias a vosotros, sobre todo. Volvemos en otra ocasión. Adiós.